Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy veremos lo que son los ejercicios de radiación. Ya anteriormente vimos los ejercicios de conducción y convección y pues le toca finalmente a la radiación. Veré también tres ejercicios, uno fácil, uno intermedio y uno difícil. Trataré de ser muy objetivo en el difícil porque pues son largos, estos problemas de radiación son largos, pero no quiero ser tedioso el video, por lo tanto trataré de ser lo más objetivo posible para que más o menos entiendan cómo aplicar las ecuaciones de radiación. ¿Ok? Sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, yo puse como ejercicio fácil el 1.17 del Lincropera y dice más o menos así. Una sonda interplanetaria esférica de 0.5 metros de diámetro contiene dispositivos electrónicos que disipan 150 watts. Si la superficie de la sonda tiene una emisividad de 0.8 y la sonda no recibe radiación de otras superficies, como por ejemplo el del Sol, ¿cuál es la temperatura de la superficie? Bueno, vamos a hacer nuestro esquema de este texto y bueno, se ve más o menos así, ¿de acuerdo? Ya que nos dicen que aquí está la sonda esférica y emite calor por los dispositivos electrónicos dentro de ella. Tiene un diámetro y nos dice que no comparte energía o no interacciona con la energía de otro cuerpo. Entonces, para que eso pase, nosotros sabemos que debe de haber otro cuerpo que sea como un tipo aislante, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que representa el texto que tenemos aquí arriba. Y pues bueno, vamos a continuar con ello, ¿no? Vamos a recolectar los datos del problema, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es el diámetro, tenemos el flujo de calor que nos dan, que es de 150 watts, nos dan la emisividad también, y pues sería prácticamente todos los datos que nos dan. Ahora, vamos a analizar otra cosa. La emisividad, ¿qué emisividad tiene este cuerpo? Pues vemos que es diferente de uno, ¿verdad? Por lo tanto, estaremos hablando de un cuerpo ¿qué? Un cuerpo gris, ¿verdad? Entonces la temperatura superficial que nos están pidiendo es la de una temperatura de un cuerpo gris, ¿ok? Por ende, pues vamos a utilizar la ecuación del cuerpo gris, que es esta que tenemos aquí. Ahora, vamos a analizar aún más este dibujo. Como vimos, tiene que estar un cuerpo que aísle a esta sonda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como no interacciona ni con los alrededores ni con el Sol, se puede decir que esta parte de los alrededores se descarta, ¿ok? No hay nada de temperatura de los alrededores, por lo tanto, lo eliminamos y nuestra ecuación se reduce a lo siguiente. El flujo de calor emitido es igual a la emisividad por la constante por el área por la temperatura superficial, ¿de acuerdo? Solamente vemos que tenemos que hacer un simple despeje. Como hacemos un simple despeje, tenemos el calor, la emisividad y todo eso, ¿no? Ahora, el área superficial de la esfera, nosotros sabemos que es 4pi por radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces nada más se lo agregamos y vemos que tenemos todo. Tenemos el calor, la emisividad, pues obviamente la constante, 4pi también es constante, y el radio que lo podemos sacar del diámetro. Entonces queda todo servido para poder sustituirlo en la ecuación. Ya lo muestro aquí, sustituyo todo y me da una temperatura en la calculadora de 254.72 Kelvin, ¿de acuerdo? Muy importante que las temperaturas estén en valores absolutos, ¿ok? Bueno, hasta aquí sería este problema. Vieron que no es tan complicado, pero pues iremos aumentando el nivel de dificultad, ¿ok? Entonces vámonos al segundo ejercicio y es el intermedio, ¿ok? Y nos dice más o menos así, es el 1.22 y dice, un sistema al vacío como los que se usan para la deposición eléctrica por sublimación catódica de películas delgadas conductoras en microcircuitos consta de una placa base sostenida por un calentador eléctrico a 300 Kelvin
y un recubrimiento dentro del recinto que se mantiene a 77 Kelvin mediante un circuito refrigerante de nitrógeno líquido, ¿de acuerdo? La placa base, aislada en el lado inferior, tiene 0.3 metros de diámetro y una emisividad de 0.23. Nos lo muestran aquí en este dibujo. Podemos ver las partes, vemos que aquí entra nitrógeno y sale por este lado. Aquí tenemos un recubrimiento y tenemos aquí lo que es el recinto, ¿de acuerdo? Tenemos el calentador eléctrico y la placa base, que es la que nos mencionan. Ahora, nos piden incisos. Nos dicen en el inciso A que calculemos la potencia eléctrica que se debe proporcionar al calentador para la placa base, ¿de acuerdo? ¿Cuánta energía va a tener que suministrarse a la placa base? ¿Ok? Y nos dice el inciso B, ¿a qué flujo debe suministrarse el nitrógeno líquido para el recubrimiento de su entalpía de vaporización de 125 kJ sobre kilogramo? Nos piden básicamente la razón a la que puede entrar y salir el nitrógeno líquido, o sea, el flujo másico. Y en el inciso C dice, para reducir, dice, el consumo de nitrógeno líquido se propone, dice, unir, ¿ok?, una placa delgada de hoja de aluminio de emisividad de 0.09 a la placa base. Dice, ¿tendrá esto el efecto deseado? O sea, que haya disminución de razón de nitrógeno líquido a la salida. Pues vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a recolectar nuevamente nuestros datos. ¿Qué datos nos dan? Nos dan la temperatura superficial de la placa, nos dan también la temperatura de los alrededores y nos dan el diámetro y la emisividad, ¿de acuerdo? Todo con respecto a la placa, ¿ok? Y nos pide, obviamente, en el inciso A, el flujo de calor que se le debe de suministrar a través del calentador eléctrico hacia la placa. Nos pide también el flujo másico para que su entalpía de vaporización del nitrógeno líquido sea de 125 kJ sobre kilogramo. Y nos dice también el flujo másico que hay cuando se le agrega una placa de aluminio, bueno, una hoja delgada de aluminio con una emisividad de 0.09, ¿de acuerdo? Y pues básicamente hay que responder a la pregunta si es que se disminuye o no, ¿ok? Entonces vamos a ello. Ahora, veamos una parte muy importante de la emisividad, también es diferente de 1, ¿ok? Por lo tanto vamos a utilizar la ecuación de un cuerpo gris. Aquí ya nos elimina los alrededores porque ya no la proporcionan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular los incisos. Para el inciso A no es tan complicado porque tenemos todos los datos, ¿de acuerdo? Tenemos la emisividad de 0.25, tenemos la constante, tenemos el área, por supuesto que lo tenemos porque nos dice que es un diámetro y ese diámetro básicamente no es como que tuviéramos un cilindro, sino tenemos una placa y cuando se refieren al diámetro se refieren a la longitud de la placa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su área superficial de una placa es lado por lado, por lo que sería 0.3 por 0.3, ¿ok? Entonces, por eso lo puse como 0.3 al cuadrado, ¿vale? Tenemos las temperaturas elevadas a la cuarta y vemos que están en Kelvin, entonces no hay problema. Y todo esto nos da un flujo de calor que se le tiene que suministrar a la placa de 10.28 watts, ¿ok? Y esto es lo que es el inciso A. Ahora vámonos al inciso B para calcular la razón que debemos de meter el nitrógeno para que cumpla esta entalpía de vaporización. Para esto nos tenemos que remontar a lo que es la ecuación de un sistema abierto, ¿ok? Y pues es esta reflejada aquí. Ahora, como nos está pidiendo la razón de entrada y salida, nos quedará de la siguiente manera, ¿ok? Y aquí está la relación de entradas y salidas. Pero no todo se ocupa en esta ecuación, ya que no nos dice que haya trabajo o que haya otro tipo de cosa. Entonces vamos a descartar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo dice que no hay energía cinética y no hay energía potencial. Por lo tanto, nuestro calor va a quedar como la razón por la diferencia de entalpías. Pero esta diferencia de entalpías, por ende, es esta que tenemos de aquí, porque esto habla a través del nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces nada más despejamos y nos queda que el flujo de calor emitido por el cuerpo gris sobre la entalpía de vaporización, ¿ok?
ya nada más aplicaremos los datos correspondientes y podemos ver que aquí tenemos lo que es el flujo de calor que nos dio anteriormente para la placa y la entalpía, ¿ok? Recuerda transformarlo a joules porque sabemos que esto es joules sobre segundo, entonces joules con joules se van y nos queda kilogramos segundo, ¿de acuerdo? Por simples unidades, esto nos dio un flujo másico de 8.23 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre segundo. Esta es la razón a la que debe entrar y salir el nitrógeno para que cumpla esta entalpía, ¿de acuerdo? Ahora, dicen que buscan disminuir esta razón, ¿ok? Para que el nitrógeno líquido pase a menor velocidad. Y pues nos proponen unirlo a esa placa base una hoja de aluminio con emisividad de 0.09, ¿ok? Entonces vamos a recalcular todo, vamos a calcular el calor que emite esa placa o esa hoja de aluminio y vamos a calcular su razón, ¿ok? Y vamos a ver cuánto nos da. ¿Vale? Aquí tenemos el flujo de calor emitido por el cuerpo. Normalmente cambiamos la emisividad y nos da un flujo de calor de 3.7 watts. Ahora lo aplicamos a lo que es el flujo másico sin cambiar la entalpía. Solamente cambiamos el flujo de calor y nos dio un flujo másico de 2.96 por 10 a la menos 5. Pero dice que esto se le suma a esta parte, ¿ok? Entonces esto se hace una suma porque se le une una hoja, por lo tanto es de lo que ya tenía la placa base más la hoja, por lo tanto aumenta un flujo másico de 11.1947 por 10 a la menos 5 kilogramos segundo, por lo tanto este valor y este valor, pues obviamente que es más grande que este, por lo tanto mejor nos quedamos con la simple placa, no es necesario agregarle una hoja de aluminio, por lo tanto, contestando a la pregunta, no cumple con lo deseado, ¿ok? Entonces nos quedamos con la simple placa base que tiene su calentador eléctrico, ¿vale? Esto sería todo por este ejercicio. Vieron que pues, se aplican las ecuaciones de la termodinámica. Ya habíamos aplicado ecuaciones de la termodinámica para convección, pero más que nada aquí también quería ver que se aplicaran para que ustedes vieran que sí es necesario tener estos conceptos básicos, ¿no? Entonces, esto es todo y vámonos al siguiente problema, que es el difícil, ¿ok? Y pues agarré el 1.18 del Incropera, ¿vale? Y dice más o menos así. Dice, un paquete de instrumentación tiene una superficie exterior esférica de diámetro de 1000 milímetros y una emisividad de 0.25. El paquete se coloca en una cámara de simulación espacial grande cuyas paredes se mantienen a 77 Kelvin. Si la operación de los componentes electrónicos se restringe al rango de temperaturas de una temperatura de mayor o igual a 40 y menor o igual a 85 grados centígrados, ¿cuál es el rango de disipación aceptable de potencia para el paquete? Dice que mostremos los resultados en forma gráfica y también el efecto de las variaciones de la emisividad al considerar valores de 0.2 y 0.3, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer nuestro dibujo para saber más o menos qué está pasando. Y pues nos dice que hay un paquete de instrumentación esférico y está dentro de una cámara, ¿de acuerdo? Porque dice que sus paredes, ¿ok? Se mantienen a 77 grados Kelvin. Por lo tanto, hay una temperatura de los alrededores rodeando a esta esfera, ¿de acuerdo? Y pues yo simulé que era mi cámara, ¿ok? Entonces, vamos a recolectar los datos, ¿ok? Para saber más de lo que nos están dando. Tenemos el diámetro, ¿de acuerdo? Tenemos la emisividad, tenemos la temperatura de los alrededores, tenemos nuestro rango de temperaturas, ¿ok? A lo que está esta superficie de esta esfera y nuestras emisividades correspondientes que dicen que van a variar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos piden? Pues nos piden los rangos de potencia o flujo de calor que se les debe de suministrar a este rango de temperaturas y mostrarlo en gráfica. También nos pide el mismo rango, pero cuando varía la emisividad a este mismo variación de temperaturas, ¿de acuerdo? Y igual mostrarlo en gráfica, ¿ok? Bueno,
Vamos a hacerlo, va a ser un poco largo, pero trataré de ser objetivo para que no tengamos que repetir todo a detalle, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la emisividad es diferente de 1, por lo tanto también vamos a utilizar la ecuación de un cuerpo gris, ¿ok? Aquí no se le va a cambiar absolutamente nada, vamos a utilizar toda la ecuación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el inciso A. Vamos a calcular lo que es la potencia, el rango de potencias que nos pide en el inciso A para este rango de temperaturas, y vamos a iniciar con la de 40 grados, ya que nos dice que puede ser igual y también de 85 puede ser igual. Por lo tanto, primero iremos al de 40. Pasándolo a Kelvin es 313, perdón, y sustituyéndolo en el flujo de calor nos va a dar un flujo de 4.25 watts, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con el de 85 grados, que es de 358 Kelvin. Igual, nada más cambiamos la temperatura superficial y nos da un calor de 7.29 watts, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestros dos flujos de calor que se le pueden suministrar y nos daría un respectivo rango, que es el flujo de calor puede ser mayor o igual a 4.2, pero que no sobrepase de 7.2 watts, ¿de acuerdo? Ahora, esto sería lo que es el inciso A, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando la emisividad cambia con respecto a las mismas temperaturas que están cambiando, ¿no? O bueno, que hay un rango. Entonces vamos para la emisividad de 0.2, ¿ok? Para 40 grados centígrados, nada más cambiamos la emisividad y la temperatura superficial y nos da para 40 grados un calor de 3.4 watts y para 85 grados nos da un flujo de calor, aquí nada más cambiamos la temperatura, nos da un flujo de calor de 5.8 watts, ¿ok? Tenemos ya nuestros dos flujos para poder poner nuestro segundo rango, ¿ok? Este va a ser nuestro segundo rango para una emisividad de 0.2, que sea mayor o igual a 3.4, pero que no sobrepase 5.8, ¿de acuerdo? Este sería nuestro segundo rango. Ahora vamos a calcular nuestro tercer rango, que es cuando la emisividad es de 0.3 a una temperatura de 40 grados centígrados, ¿ok? O sea, 313 Kelvin. Y vemos aquí que el flujo de calor es de 5.1 watts, ¿ok? Este es nuestro primer valor. Ya después vamos a calcular para 85 grados y una emisividad de 0.3, ¿ok? Y nos va a dar un flujo de calor de 8.7 watts. Ya tenemos nuestros dos valores para hacer nuestro tercer rango, ¿ok? Y vemos que puede ser mayor o igual a un 5.1, pero menor o igual a 8.7 watts. Este es nuestro tercer rango y yo lo que hice para poder mostrar cómo es que va cambiando este calor dependiendo de las temperaturas y la emisividad, lo puse en esta parte. O sea, aquí puse mi tabla con emisividad constante, obviamente, pero vemos que la temperatura entre más incremente, pues el flujo de calor va a ir incrementando, pero también va a depender de la emisividad. ¿Y cómo se ve más reflejado estos valores? Pues en una gráfica, ¿no? Yo puse aquí mi gráfica, el flujo de calor, la temperatura y pues la emisividad que es constante, ¿de acuerdo? Vemos dentro de estas tres gráficas que la emisividad de 0.2 es la más baja a comparación de la emisividad de 0.3, ya que la emisividad de 0.3 va aumentando el calor conforme aumente su emisividad y su temperatura. Vemos que son proporcionales tanto la emisividad y la temperatura, o sea que entre más se le agregue, más calor va a liberar, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros hablábamos en la teoría, que la emisividad es la capacidad que tiene un material para disipar calor radioactivo a sus alrededores. Y pues aquí queda demostrado, ¿no? Cómo va a ir incrementando para 0.2, para 0.25 y para 0.3, cómo aumenta, ¿ok? Esto sería todo por parte de este ejercicio. Hasta aquí terminaría. Vieron que es un poco más complejo, ya que pues tienes que calcular los rangos y después demostrarlo en el Excel y así, pero pues esto es muy difícil que venga en un examen, ¿no?
pero es interesante verlo y analizarlo, ya que te ayuda a comprender mejor qué es la emisividad, cómo se disipa el calor y etcétera, ¿no? Hasta aquí serían mis explicaciones. Yo les dejo aquí ejercicios propuestos, el 1.19, el 1.21 y el 1.20, para que los puedan resolver, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya servido de mucho, en serio, espero y sea lo que ustedes buscaban. En el siguiente video veremos ya lo que son los ejercicios de balance de energía y pues ahí veremos ya más de dos flujos o dos flujos entrando en un cuerpo, ¿de acuerdo? Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.